Emprendela 360 es esfuerzo, marketing, proyectos, riesgo, emprendimiento, novedad, diferenciación, estrategia, liderazgo, asociatividad. Biblia. 360. Soy Emprendela. Soy Emprendela, soy Emprendela, soy Emprendela. ¿Y tú? Bueno, televidentes, estamos de vuelta. El día de hoy, Jessica y Mauricio, vamos a estar mostrando a los televidentes un poco el complemento, la profundización de algo que vimos en la temporada 1 y que tiene que ver con cómo los criterios que deben considerarse en un emprendimiento, en un proyecto de inversión, entiéndase la articulación, la pertinencia, la viabilidad, el impacto, la concurrencia de fuentes de financiación y la sostenibilidad. Tienen que saberse hilar, tienen que saberse conectar a través de un documento que nos permita entender yo cómo puedo buscar acceso a fuentes de financiación, y esto tiene que ver con estructurar un pequeño anteproyecto, un pequeño proyecto que me lleve a consolidar mi posible idea de emprendimiento o a entender cómo poder detonar un proyecto de inversión. Entonces vamos a estar hablando el día de hoy, Mauricio y Jessica, básicamente de las fases que se consideran dentro de un proyecto de emprendimiento o un proyecto de inversión, y esto lo hemos denominado el ciclo de proyectos. Entonces, Mauricio, no sé si quieres, contémosle a los televidentes precisamente cuáles serían esas fases y de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Claro que sí, Santiago. Bueno, todos los televidentes de Emprendela 360, las fases que contemplan un proyecto, básicamente hoy vamos a trabajar en 4 fases en la formulación del proyecto. La primera fase tiene que ver con el ciclo de vida de los proyectos. Esa primera fase, ¿sí? Luego sigue una segunda que tiene que ver con la identificación y el análisis del problema, una tercera fase que habla del diagnóstico y la situación actual, y una cuarta fase que tiene que ver con estudio de alternativas. Cabe notar, televidentes, que no sé si alcancemos durante todo este programa a desarrollar las 4 fases, pero vamos a trabajar, vamos a empezar el día de hoy con estas 4 fases. Sí, básicamente, televidentes, esta temporada nos vamos a concentrar muchísimo en tratar de acompañarlos, tratar de guiarlos en cómo ustedes podrían estructurar, si tienen una idea, qué tienen que considerar para poder estructurar un pequeño documento. Mauricio, Jessica, esto se conoce como un anteproyecto. Exacto. Cuando yo estoy avanzando para poder proponer, para buscar una fuente de financiación que me ayude a que mi emprendimiento sea una realidad. Y fíjense que la primera fase dentro del ciclo de proyectos tiene que ver, Mauricio, por favor, repitámosla. Tiene que ver con el ciclo de vida de los proyectos. Y en ese ciclo de vida vamos a entender que hay una fase en donde yo me preparo. Y para prepararme tengo que primero saber identificar ese problema, que es la primera parte que tú efectivamente acabas de señalar. Exacto. Después de la identificación del problema, lo que tenemos es el diagnóstico y la situación actual. Entonces, ese diagnóstico vamos a estar conversando ahorita que volvamos de la pausa. ¿A qué nos referimos con esa situación actual? Después de ese diagnóstico, lo que tenemos es un estudio de las alternativas. Vamos a entender a qué vamos a llamar alternativas de solución y por qué tenemos que hacer un estudio sobre ellas. Y por último, en esta primera fase del ciclo de proyectos tendríamos estas 4 fases, sí, y todas las que podamos desarrollar, porque básicamente lo que queremos mencionar pues ahorita a los televidentes de Emprendela 360. Okay. También quiero recordarles a todos los televidentes que vamos a estar muy pendientes de las redes sociales porque vamos a hacer un concurso y le vamos a entregar al ganador uno de estos vasos que vemos aquí con el logo oficial de Emprendela 360. Así que estén muy pendientes de las redes sociales para que reporten sintonía a través de comentarios o a través de nuestro WhatsApp que aparece en pantalla, donde nos pueden mandar una foto sintonizando y viendo el programa. Sí, a todos los televidentes recuerden que ya esta es una nueva sección, vamos a estar entregando, confiando en Dios, pues, programa a programa, una serie de artículos, una serie de obsequios a todos esos televidentes que reporten sintonía. Y como mencionaba Jessica, una de las formas de reportar sintonía es a través de nuestro Facebook, nos puedes escribir, vamos a estar leyendo más adelante, ¿sí? Y entre todos esos televidentes que nos escriban, vamos a estar entregando obsequios. También lo pueden hacer reportando sintonía con una imagen, mirando el programa en vivo, a través de nuestro WhatsApp, ¿sí? Que aparece en pantalla, lo pueden hacer, y de entre todos esos televidentes vamos a estar entregando. Entonces, muy conectados con Emprendela
Emprendelac 360. También recordarles, ¿no, Santiago, que nos pueden ver en vivo a través de www.emprendelac360.com. Ya tenemos nuestra hora para señal en vivo a través del canal Telefamilia, www.canaltelefamilia.com, donde estamos emitiendo nuestra señal en vivo, y a través de Facebook Live. Muy bien, entonces recordarles rápidamente, televidentes, vamos a una pausa comercial. Al regreso ya vamos a empezar a desarrollar este contenido de hoy, que tiene que ver con esa primera fase del ciclo de proyectos, del ciclo de emprendimientos, que tiene que ver con acercarlos a entender cómo ustedes pueden identificar un problema, cómo lo pueden diagnosticar, cuáles son las alternativas de solución. Así que no se muevan, ya regresamos. Bueno, televidentes de Emprendelac 360, seguimos aquí entregándoles contenido, Santiago, y hoy, como les mencionábamos al inicio del programa, vamos a estar desarrollando el tema que tiene que ver con ciclo de vida de los proyectos. Y ya entrando en materia, Santiago, queremos contar a nuestros televidentes que los ciclos de vida de los proyectos tienen 3 fases. La primera fase, que tiene que ver con la preinversión, una segunda fase que tiene que ver con la inversión, y una tercera fase que tiene que ver ya con la operación como tal del proyecto. Entonces, Santiago nos va a ampliar un poco más los conceptos acerca de estas 3 fases. Así es, Mauricio. Bueno, televidentes, si tú estás pensando en consolidar una idea para que sea un emprendimiento de éxito o un proyecto de inversión, lo primero que tienes que entender es, dentro de este ciclo de vida de proyectos, qué se refiere por una preinversión, qué se refiere por la operación o la factibilidad, qué es lo que tiene que ver con el perfil. En esta temporada vamos a darte guías, vamos a darte tips respecto a ese primer paso dentro de la primera etapa de los ciclos de vida de los proyectos, que tiene que ver, Mauricio, con sí, el ciclo de primera etapa con, recordémosle a los televidentes, preinversión. Con preinversión. Entonces vamos a estar mirando qué necesito para plantear una preinversión de un emprendimiento o de un proyecto. ¿Qué vamos a entender por preinversión? Entonces, en preinversión, televidentes, nosotros tenemos, como pueden ver en la diapositiva de fondo, tenemos una serie de elementos, una serie de subfases o subetapas que tienen que llevarnos primero a entender el tema de la idea. Exactamente. Ahora, cuando nos cuenta esta etapa, lo que se entiende por idea, Mauricio, una idea tú la puedes detonar a partir sencillamente de almacenar información, exacto, de esforzarte por entender cómo en el mundo ya pueden haber actividades similares con lo que tú tienes como una posible idea que quieres llevar a la práctica con un emprendimiento. Desde interactuar con tus compañeros en la universidad, tus compañeros en el barrio, con tu familia, cómo la idea puedes irla nutriendo a partir de un ejercicio sencillamente que tiene que ver con la información. exacto. Entonces, ese es el primer tip respecto a la primer parte de este ciclo de vida relacionado con la preinversión, la idea. Exacto, estamos hablando, Santiago, en esa idea es cuando, precisamente, una idea de negocio, o sea, cuando se te ocurre algo, sí, que tú dices, bueno, yo quiero emprender algo, pero ¿qué hago? Ahí, en ese preciso momento tengo entendido que entra lo que tiene que ver con la idea. Así es, Mauricio. Entonces, televidentes, la idea, y esto se los decimos porque muchas veces somos muy creativos, tenemos casi que una fábrica de ideas natural, pero a veces pensamos que esa idea no tiene nada de comparación en el mundo y pueda que ya otro se le haya anticipado la idea. Entonces, lo primero es, tu idea, fíltrala a partir de ejercicios sencillos de conversación. Miren que no les estamos diciendo ni siquiera con expertos, esto ya es un nivel intermedio. Primero, conversación con tu familia, con tus amigos, esfuerzo por informarte, aprovecha canales de comunicación, pregúntale, haz ejercicios de búsqueda de palabras similares a lo que tú tienes en la idea, para saber si tu idea realmente se puede llegar a convertir en un efecto diferenciador de mercado. Claro, y algo muy importante a través de las ideas es filtrarlas en redes sociales, porque eso te va a permitir También tener sí, un campo, por decirlo así, más amplio, sí, en lo que se te está ocurriendo. Porque en ocasiones pensamos, ¿no?, que listo, mi idea ya es lo único, nadie más se le ocurrió,
y la gente quizás no hace lo que menciona Santiago, si no se informa, sino que cree y sale con la idea sin tener esa información que le permita comparar. Así es. Nota de Mauricio y televidentes, conversamos en la temporada 1, a veces nuestros emprendedores les cuesta mucho mantenerse en el mercado y eso tiene que ver quizás con que no anticiparon bien que la idea no la van a lograr diferenciar porque de pronto entran al mercado con algo que ya está muy saturado y eso hace que en la competencia pues de pronto no logres atrapar efectivamente un nuevo mercado. Entonces la idea es fundamental, la idea hay que filtrarla, la idea hay que buscar que sea única o al menos lograr diferenciarla respecto a otras ideas y el mejor ejercicio para ello es primero esfuérzate por informarte bien. Y algo muy clave lo que mencionabas ahorita, Santiago, lo que decías de la fábrica de ideas, generalmente a las personas se les están ocurriendo ideas constantemente. Entonces, un ejercicio muy bueno para los emprendedores o aquellos que quieren iniciar un emprendimiento es escribe tus ideas, porque en cierta medida ya te va a permitir luego tener como una base, ¿sí?, de las cosas que se te han ocurrido y, ¿por qué no?, de ahí puede salir un emprendimiento. Claro, Mauricio, y eso efectivamente nos lleva al complemento de la idea. Los televidentes ven en la diapositiva como una cadena y después de la idea, dentro de esta fase de preinversión del ciclo de vida de los proyectos viene el perfil. Entonces, el momento del perfil precisamente es tomar desde una servilleta, tomar una tableta, el que sea más avanzado, ¿cierto? O sencillamente lápiz y papel y tratar de empezar efectivamente a escribir. Perfil tiene que ver con cómo voy a perfilar mi idea, cuál es efectivamente esa población que yo le pienso llegar con mi idea. Entonces hay que empezar a escribir, vamos en la temporada a tratar de guiarlos a ver cómo yo elaboro un perfil de un posible emprendimiento, de un posible proyecto para buscar fuentes de financiación. Entonces nota, Mauricio, la importancia efectivamente de, primero, me esfuerzo por informarme para saber si mi idea realmente va a tener éxito en el mercado, consulto en internet, aprovecho las redes, converso con compañeros de universidad, con amigos del barrio, converso con la familia y después que ya tengo esa retroalimentación, trato de empezar a escribir, ese es el perfil, a ver cómo mi idea se va a diferenciar respecto a posibles competidores. Entonces ya llevamos dos. Y el perfil, vamos a después a trabajar un capítulo puntual de cómo escribir un perfil para un emprendimiento o para un proyecto. Después, ¿qué sigue, Mauricio? Después de que hemos hecho la idea, el perfil, sigue la prefactibilidad, Santiago. Entonces la prefactibilidad ya nos vamos acercando efectivamente a saber si esa idea que yo ya filtré, que ya me esforcé, que ya encontré que puede ser diferente, puede tener una probabilidad de éxito respecto a mecanismos de financiación que me puedan servir como complementos en mi emprendimiento, socios, puedo tener alguna posibilidad con las fuentes que ya vimos en la temporada 1, entonces ya empiezo a pensar que mi emprendimiento o mi proyecto de inversión efectivamente es prefactible, que es efectivamente lo que sugiere esta etapa. Exacto. Y finalmente, ¿cómo cierra el ciclo de vida en la etapa respecto a preinversión? Exacto. En la etapa de preinversión cierra con lo que tiene que ver la factibilidad. Okay. Sí, la factibilidad tiene que ver ya es con eso, si efectivamente mi idea de negocio pues tiene o no una oportunidad en el mercado. Así es. Entonces los televidentes noten que a la izquierda, en la imagen, en la diapositiva, hay un bote de basura, ¿cierto? Sí. Porque lo que le quiere decir es, y con esto no tenemos que desanimarnos, es posible que la idea, después de que usted la filtre con los amigos, que se esfuerce por consultar, que tenga distintas fuentes de opinión, y usted todavía de pronto está algo reacio, usted, aunque le hayan dicho, no, mire, esto ya lo hay en el mercado, ya está saturado, usted quiere seguir insistiendo, usted empieza a escribir su perfil, y usted casi que está forzando a llegar a la prefactibilidad. Por eso vemos que a veces hay ideas que entonces de pronto no van a ir hacia el computador lo que nos quiere sugerir en la imagen es que esto va a ser efectivamente factible, que vas a tener una fuente de financiación que te pueda acompañar, pero también hay un bote de basura, que lo que te quiere decir es, hay ideas que es posible que tengamos que desechar porque sencillamente el mercado ya está muy saturado y no vas a encontrar cómo diferenciarte respecto a esa idea inicial. Y haciendo estos 4 pasos sencillos de la fase de preinversión, vas a aumentar significativamente tu probabilidad de éxito en la idea de negocio, porque lo que mencionas es algo muy clave a los emprendedores, ¿sí? Generalmente inicias y no has hecho estas fases y obviamente tu idea de negocio pues fracasa porque, como mencionaba Santiago, ¿sí?, está saturado el mercado,
no vas a poder diferenciarte, es algo que ya está, no está respondiendo a una necesidad. Bueno, una serie de elementos que los vas a identificar si realizas adecuadamente estas 4 subfases de la parte de preinversión. Entonces, para los televidentes, el resumen de esta temporada va a estar muy ligado en entregarles información respecto a la preinversión. Noten que en el ciclo de vida de proyectos después viene algo, Mauricio, que es ya la fase o etapa 2, que se conoce como la inversión. Y ya la inversión es cuando yo ya empiezo a consolidarme efectivamente en el mercado, cuando ya puedo ensancharme un poco, cuando ya puedo incluso buscar deuda más fácil, buscar posibilidades de extensión o expansión de mercado, buscar accionistas, buscar otros socios, y eso hace que efectivamente el emprendimiento, el proyecto de inversión, me empiece a entregar. Es como un rediseño, un ciclo sobre el cual yo me voy nutriendo y vuelvo y arranco con una nueva idea, vuelvo y voy apalancando el ejercicio de prefactibilidad hasta que llega la factibilidad, voy a inversión y finalmente cierro con la etapa o la fase 3, que es la fase de operación como tal. La fase de operación. Nosotros en esta temporada no nos vamos a concentrar mucho, y esto hay que decirle a los televidentes, Mauricio, que hay que tener paciencia, porque a veces queremos tener ya el proyecto casi que listo en cuestión de horas o de semanas. Y nuestra intención en este programa es motivar en ustedes buenos contenidos para que estructuren bien sus emprendimientos o sus proyectos, y por eso vamos a estar concentrados en esta temporada en la etapa o fase 1 que tiene que ver con la preinversión. Una buena fase de preinversión va a asegurar que tu idea de negocio tenga mayor probabilidad en el mercado. Eso es así. O sea, no apurar, no saltarte las fases, no saltarte los tiempos, porque de una u otra manera eso va a robustecer tu idea de negocio. Así es. Nos queda todavía bastante información, bastantes complementos asociados a este importante tema que tiene que ver con la preinversión de un emprendimiento, con el diseño correcto de cómo yo puedo fortalecer mi proyecto de inversión. Ya regresamos. Muy buenos días y continuamos en EmprendeLab 360. Recuerden que nos pueden ver también a través de nuestra página web www.emprendelab360.com o a través de la señal en vivo de nuestro canal Telefamilia. Y como es de costumbre, vamos a estar también hablando del tema que ya venía trabajando Mauricio y Santiago, pero el día de hoy traemos una nueva sección al programa y es sobre actualidad e información. Así que obviamente esperamos que estén muy conectados con nosotros porque vamos a estar hablando de temas muy importantes. Y el primero del día de hoy es una noticia del mundo del emprendimiento que es muy bonita porque hablaré sobre Diana Durán, una bogotana de 25 años de edad que ha emprendido a través de una situación que la ha puesto a reinventarse y a transformar su realidad. Pues esta mujer tenía cáncer de mama, fue diagnosticada hace ya varios años y decidió convertir esta oportunidad negativa en una oportunidad positiva. Entonces lo que hizo fue encontrar en los turbantes una solución para estas mujeres que padecen de esta enfermedad. Así que lo hizo a través de una estrategia muy bonita, que es a través del estilo, a través de lo femenino, con unos turbantes decorados para las mujeres que tal vez no quieren usar pelucas. Es una iniciativa muy bonita porque le ha permitido no solo ella ayudarse económicamente, sino también ayudar a otras personas que lo necesitan. Y por otra parte, también hablaremos de Cali, de lo que está pasando en el emprendimiento, pues Cali se ha convertido en la sucursal del emprendimiento. Así que este es el caso de Felipe García y Leonardo, dos hermanos que decidieron crear una plataforma llamada Pródigos, que es una plataforma que permite ayudar al adulto mayor. Eso lo que hace es tener un servicio en el que pueden estar en contacto con el adulto mayor y ayudándolos obviamente
a su cuidado personal. Este servicio tiene enfermería y obviamente está de la mano de expertos que pueden ayudar a trabajar el cuidado del adulto mayor. Así que este emprendimiento, esperamos que estas noticias y estos emprendimientos que hablé el día de hoy les sirva de motivación y les sirva de inspiración para que puedan proyectar sus nuevas ideas y sus nuevos proyectos. Así que vamos a una pausa corta de comerciales, pero al regreso estaremos tratando el tema del día de hoy, que se trata ciclo de vida y preinversión. Bueno, televidentes, seguimos en su programa Emprendelac 360 conectados y quiero recordarles que nos sigan escribiendo. Recuerden que está en curso nuestro concurso, vaya, donde vamos a entregar un obsequio al final del programa, entonces muy conectados, sigan reportando sintonía, escríbanos en Facebook, escríbanos a través de WhatsApp, ya a todos los televidentes. Entonces, siguiendo ya en tema, estamos hablando de la fase del ciclo de vida de los proyectos. Así es. Sí, estamos en la fase de preinversión, Santiago. Entonces, Así en es. esta fase de preinversión es muy importante, sí, a todos los televidentes tener en cuenta, ya hiciste la idea, ¿sí? Ya hiciste el perfil, ya miraste prefactibilidad y factibilidad dentro de esa fase de inversión. Adicional a eso, tenemos lo que dentro de esa fase de preinversión, lo que tiene que ver una evaluación es o ante. ¿Ya? Así es. Claro, televidentes, porque fíjense que no hemos arrancado todavía en el mercado nuestro emprendimiento, nuestro proyecto de inversión. Necesitamos un poco anticipar, mirar esa probabilidad de éxito del proyecto, y eso equivale a un ejercicio de evaluación ex ante. Entonces yo puedo tratar de ir simulando. Este fin de semana es un fin de semana que es fecha de pago, es quincena, que es un término que se usa mucho, digamos, en Colombia. No lo es feriado. ¿En qué momento lanzo mi producto? ¿En qué momento lanzo mi emprendimiento? Yo hago una evaluación ex ante para tratar de saber efectivamente cómo me va a ir. Después voy a tener una etapa de maduración, por llamarlo así, Mauricio, que es en la diapositiva, es la etapa que aparece con la flecha color como rojo, ¿cierto? Que tiene que ver efectivamente con... Sí, con el control del proceso. Entonces, el control del proceso tiene que ver con cómo yo me la paso haciendo un ejercicio de mejora continua. Yo cómo voy ajustando, cómo me doy cuenta si en un fin de semana esa idea mía que yo ya logré filtrar con un buen perfil, que la pasé por prefactibilidad, que analicé efectivamente la factibilidad del proceso, cómo yo la voy ajustando, cómo la puedo ir mejorando. Eso tiene que ver con un control de proceso. Para finalmente cerrar con... una evaluación de resultados. Pues claro, la evaluación de resultados, yo ya me permito ir haciendo el ajuste pertinente cada vez que voy avanzando en mi emprendimiento, de mi proyecto, y voy corrigiendo a través de un ejercicio de evaluación. Entonces, con estas tres etapas de la evaluación del ciclo de vida, en la primera etapa de preinversión, ahorita sí nos acercamos, Mauricio, a cómo en la temporada vamos a empezar a mostrar a los televidentes lo que se viene. El capítulo de la semana siguiente tiene que ver con la primer parte, y es, bueno, yo ya me esforcé, ya entendí las sugerencias de Mauricio y Santiago, mi idea tengo que compararla, ya tengo que empezar a escribir, Exacto. que es la fase del perfil. Exacto. Entonces, en la fase del perfil yo ya me acerco a la primera situación, que es cómo estás identificando el problema o esa necesidad que tú esperas resolver con el emprendimiento. Y lo que tiene, y dentro de ese perfil es muy importante, televidentes, ya la identificación del problema, porque una identificación adecuada del problema te va a permitir que puedas, obviamente, nutrir tu idea de negocio. Así es. Nutrirla, ¿sí? ¿Y qué tenemos ahí dentro de esa identificación del problema? El problema como tal, Así es. las causas y efectos, medios y fines, y las acciones y alternativas. Entonces, miren, televidentes, vamos a tener la próxima semana acá ya un experto, para que esto no sea siempre Mauricio Santiago. Vamos a estar revisando, lo del problema es estructural, es casi que efectivamente garantizar que tu emprendimiento, tu proyecto va a satisfacer, va a responder, se va a diferenciar de algo que tú estás identificando. Y un buen ejemplo para entender cómo yo logro identificar un problema, los que somos papás, Mauricio, como tú y yo, Sí. nuestros niños van creciendo y ellos te van preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A medida que tú le das una respuesta siempre te dice ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tu idea tienes que filtrarla con este tipo de ejercicios. Pregúntate, autopregúntate muchas veces para que vayas entendiendo cuáles son las causas directas y las causas indirectas de ese posible problema que tú esperas resolver con una idea
de emprendimiento o con un proyecto de inversión. Exacto. Y dentro de estas causas, obviamente, trae un efecto. O sea, ¿qué puede resultar de esa identificación? O sea, una causa, un problema y unos efectos de ese problema. Porque allí radica, o sea, cuando tu idea de negocio responde ya a esa necesidad, debes tener en cuenta que tu perfil debe estar bien construido. Así es. Entonces, esto se va a llamar un árbol de problemas, lo vamos a ver la próxima semana con nuestro experto, y vamos a entender que la causa tiene un efecto asociado y que esa causa a su vez tiene quizás una subcausa o causa indirecta. Exacto. Que nos va a llevar también a efectos directos o indirectos. Exacto. Entonces tú vas haciendo como una cadena, como un árbol efectivamente que tiene distintas ramas, pero que tienen que conectarse con el problema central. Problema que tiene que responder a una idea. Exacto. Que tú arrancaste primero por compararte, esforzándote por informarte bien para tratar de plasmar en un perfil. La segunda situación, Mauricio, que conversaremos la próxima semana y a lo largo de la temporada tiene que ver con el diagnóstico de esa situación actual. Sí, ese diagnóstico vamos a tener en cuenta primero área de estudio e influencia, segundo la oferta, la demanda y el déficit, y por último vamos a hablar de las líneas de base. Eso es fundamental, miren, porque el informarse tiene que ver con entender, bueno, ¿cuál va a ser mi segmento? ¿En dónde me voy a mover? ¿Cuál va a ser mi cliente potencial? ¿Cuándo lo voy a informar? ¿Cómo voy a atrapar ese cliente? Entonces, el diagnóstico tiene que ver con saber leer el contexto a distintas escalas, local, municipal, departamental, nacional, internacional, y de eso vamos a estar hablando a través de esta temporada para que tu perfil pueda tener un buen diagnóstico y de esa forma tú cada vez tengas una probabilidad más alta de poder tener financiación para tu emprendimiento o tu proyecto de inversión. Y por último, perdón Mauricio, y penúltimo tenemos las alternativas de solución. Contemos un poco ahí qué hay. Dentro de las actividades de solución, dentro de las alternativas tenemos la optimización de la situación actual. ¿Cómo mejoro? Luego ya hice mi diagnóstico, bueno, yo cómo lo voy a mejorar con mi idea de negocio. Un dimensionamiento, una localización, la parte tecnológica, los impactos que mencionábamos en uno de los capítulos anteriores, el impacto ambiental, la viabilidad y la sostenibilidad, que están dentro de ese análisis de alternativas. Entonces, queremos plasmar esto en un perfil, tengo que entender cuáles son las posibles formas de plantear un análisis de alternativas de solución. ¿Qué pasa si no hago esto para mi emprendimiento? ¿Qué pasa si hago otro camino? ¿Cuáles son los impactos territoriales que voy a tener? ¿Cuáles pueden ser esos posibles socios, aliados, articulaciones en territorio? Entonces, en alternativas de solución, para que las plasmes en tu perfil, vamos a estarte contando, vamos a entregarte unos tips que te faciliten efectivamente cómo escribir un buen perfil a partir de entender el elemento fuerte de un diagnóstico que a su vez se nutrió de saber identificar bien un problema con unas causas y unos efectos. Todo viene efectivamente en cadena. Exacto. Y por último, Mauricio, ¿qué tendríamos? En la evaluación. Y dentro de la evaluación tenemos dos aspectos importantes. Primero, que tiene que ver con la estimación de los costos y los beneficios. Y luego, el cálculo de indicadores privados y sociales. Ok. Entonces, televidentes, es claro que en el episodio de hoy ni siquiera les voy a anticipar, esto lo podemos resolver en 2 o 3 episodios. En la temporada vamos a tratar de entregar contenidos para que entendamos. 1, cómo identificar bien el problema, que va a ser el episodio de la semana siguiente. 2, cómo yo elaboro un buen diagnóstico, un estado o situación actual que me alimenta, que me nutre ese problema, que a su vez está correlacionado con la idea central que yo quiero resolver con mi emprendimiento. 3, ¿cuáles pueden ser esas alternativas de solución y cómo las enfrento? ¿Cómo debo proponerlas en el documento que voy a elaborar? Y 4, ¿cuáles son esos criterios de evaluación que yo voy a considerar en mi emprendimiento o en mi proyecto para poder ahora sí entender que la preinversión me va a facilitar adelantar la fase siguiente, que es la factibilidad de mi proyecto o emprendimiento? Entonces sí, televidentes, eso es lo que queremos entregarles en este momento. ¿Y qué te parece, Santiago, si vamos un poquito a las redes para ver cómo se están moviendo nuestros televidentes? Sí, que nos han contado. Vamos a leer un momento aquí en Facebook y en Twitter. Recordarles que nos pueden escribir, pero antes de hacer esa interacción con redes, vamos a una pausa comercial. Y ya regresamos en Emprendelac 360.
Hola, muy buenos días. Bien, muchas gracias por estar todavía sintonizados con nosotros en Emprendilab 360. Recuerde que estamos haciendo el concurso para que reporten sintonía a través de nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook nos pueden encontrar como Emprendilab 360 y también en Instagram como @Emprendelab. Recuerden que estamos esperando que nos envíen sus comentarios. Hasta el momento nadie, Santiago, se ha reportado con fotos en nuestro WhatsApp, pero seguimos esperando que nos manden de pronto sus fotografías, reportando sintonía o sus comentarios. Lo que entiendo es que sí ahí tenemos seguidores, creo que ese es el término, ¿cierto? Pero no han enviado y el requisito es que se tomen una foto y que la imagen la envíen. Saludemos de hecho a algunos de los televidentes. Saludamos a Esther Cisnero, que dice que excelente programa, muchísimas gracias. Recuerden que este programa es para ustedes y para que puedan estructurar sus proyectos y se motiven y se inspiren a crear los suyos propios. Así que también saludamos a las personas que sabemos que nos están viendo a través de nuestra página web www.emprendelab360.com y las personas que se conectan con nosotros también a través de la señal en vivo del canal Telefamilia. Entonces, ¿qué tal si seguimos un poquito, Santiago? Ya estamos llegando pues como a la parte final. Y obviamente recordar a nuestros televidentes que pueden ponerse al día, estamos trabajando contenidos un poco más profundos, entonces no te pierdas los capítulos, o si te has perdido capítulo, recordamos que todos los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, estamos como Emprendilab 360 y a través de nuestra página web. Entonces pónganse al día con los contenidos que ya hemos desarrollado, con los capítulos, suscríbanse en nuestro canal para que estén enterados cada vez que subamos un video y que puedan conocer todo el contenido que hemos desarrollado para ustedes. Así es, Mauricio, es muy importante que los televidentes, y yo creo que el episodio de hoy ya notaron efectivamente cómo irse acercando a escribir esa idea, cómo la voy perfilando, cómo debo entender mi contexto, cómo identificar un problema. Hoy abrimos la puerta, la semana siguiente vamos a complementar puntualmente con la identificación del problema, con el árbol del problema, pero esto está correlacionado o depende de los contenidos previos. Así que es muy importante que ustedes retomen, los que no lo han visto, como bien Mauricio señala, que descarguen los capítulos, que entendamos los tipos de emprendimiento. Ahí hablamos de esos tipos de emprendimiento, de cuáles son las fases de un proyecto, de cuáles son los criterios que debo satisfacer. También tuvimos episodios en donde sabemos las concurrencias de fuentes, hablamos del Fondo Emprender, hablamos del caso Valleín. Entonces deben tratar de considerar toda esta información para así facilitar el camino a los contenidos que estamos presentando, que ya los empieza a acercar para poder estructurar bien su idea y llevarla a que tenga efectivamente factibilidad en el mercado. Entonces, ¿qué tal si le hacemos un resumen, si te parece, a los clientes de lo que tratamos en este capítulo de hoy? Estamos viendo el ciclo de vida de los proyectos, tratamos la fase de preinversión. En esa fase de preinversión vimos la idea, el perfil, la factibilidad y la factibilidad. Así es. Y dentro de la preinversión ya nos concentramos, Mauricio y televidentes, en 4 aspectos puntuales. El primero es, para hacer un buen perfil tengo que identificar bien el problema a resolver. Un problema que está nutrido por unas causas que serán directas e indirectas y que nos llevarán de igual forma a unos efectos. Entonces, ese problema central resulta ser contundente para consolidar lo que ya sabemos que arranca con una idea y que a su vez le dimos tips a los televidentes entendiendo que esa idea tengo que esforzarme. Por eso miren la conexión con la palabra de Dios del día de hoy en Isaías, ¿cierto? Si se sienten cansados, Él les da fuerzas. Y así después multiplicará el éxito de ese emprendimiento. Entonces la idea la consolido si planteo bien un problema. Y esa idea la tengo que nutrir a través de comparaciones, le dimos varias sugerencias en el mercado. Después de la identificación del problema, Mauricio, teníamos el diagnóstico situacional. Entonces, el diagnóstico o el estado actual de la situación me lleva a también saber leer, a tener comparativos en el contexto, en la demanda local, en la demanda del municipio, moverme en el barrio, moverme por las redes, quiero lanzar algo que va a ser solamente virtual, saber leer el contexto. Para después ir a una etapa 3, ¿qué es? Que tiene que ver con las análisis de las alternativas. Entonces, en el análisis de alternativas vamos a darnos cuenta de forma más detallada. Hoy todo lo estamos haciendo de forma general, pero ya cada televidente va anotando las etapas
Las alternativas de solución tienen que ver con cómo hago para entender y qué pasa si no hago esta situación en el proyecto. Entonces, cómo me nutro de información que me permite comparar posibilidades de solución para lo que yo quiero atender en el mercado. Y por último, Hablamos de la evaluación. entonces, la evaluación es lo que me permite mirar mis resultados, mirar cómo impacto bienestar en la población que yo quiero beneficiar, cómo ajusto mi emprendimiento, cómo ajusto mi proyecto y cómo lo puedo ir mejorando. Entonces, evaluación y seguimiento es una etapa central también dentro de la etapa de preinversión. Así que mucha atención a estos tips, a todas estas recomendaciones que les hizo Santiago y Mauricio, y también recuerden que tenemos una sección nueva que es de noticias, así que esperamos que estén muy conectados con nosotros. Recuerden que estaremos pendientes de las redes sociales, así que no se desconecten y muchísimas gracias por estar aquí sintonizando Emprender Lab 360. Sí, y recuerden que nosotros somos Emprender Emprender 360. Emprender Lab 360 es esfuerzo, Marketing. Proyectos. riesgo, Emprendimiento. novedad, Diferenciación. Estrategia. liderazgo, Asociatividad. Biblia.